Bueno, ya empecé a grabar la clase, entonces este es el proceso que vamos a trabajar hoy. Ustedes la semana pasada, en el proceso que hicimos, eh, vimos algunas cosas sobre la parte axonométrica y la parte isométrica. Entonces, en las consultas vieron algunos indicativos que tenían que ver con lo que era una isometría y con lo que era una axonometría. Entonces, de ahí, de ese proceso que hicimos la semana pasada, podemos empezar a observar qué realmente es una planta arquitectónica. Entonces, como aparte de repaso, miremos una paginita acá, digamos, que eran las proyecciones diédricas, ¿sí? Proyecciones diédricas en dibujo técnico, porque realmente esto todo tiene que ver con dibujo técnico. También se le denomina proyecciones ortogonales. Entonces aquí hay una característica bien interesante. Por ejemplo, podemos observar aquí un objeto, a eso se le llama un sólido, y ven ustedes las flechas que aparecen allí. Entonces, digamos, yo proyecto sobre un plano vertical o horizontal, en este caso es horizontal para esta parte, donde observamos todo lo que tiene que ver con la proyección que estamos, por ejemplo, en este momento, proyectando en este sentido vertical. Entonces aquí vemos, por ejemplo, en oscuro, vemos que ese elemento se proyecta en esta parte de abajo, ¿sí? Con cual tal está en la forma que tiene geométrica en la parte de arriba. Entonces aquí tenemos esa L, ¿sí? Y adicionalmente vemos este plano inclinado. Ese plano inclinado se proyecta de esta manera. ¿Por qué aparece más pequeño? Porque es que este punto que está acá se corresponde exactamente con el punto de abajo, igual que este. Y este de aquí corresponde, si lo bajamos, aunque aquí no está la proyección, pero si bajamos el punto lo encontramos en esta parte. Entonces lo vamos a ver como si fuera más pequeño. Entonces, esto que tenemos acá es una planta, es esa proyección que yo tengo de la parte superior, de nuestro objeto, que es el que estamos mirando. Entonces, a esto lo llamamos planta, ¿sí? Que esto es una proyección superior. En dibujo técnico se llama una proyección superior, en la parte de planos arquitectónicos la vamos a llamar una planta. Entonces, con esta proyección que tenemos aquí, también ustedes podían ver que habían dos tipos de proyecciones. Una proyección que se hace a nivel europeo, que es la que estamos observando. En este caso, esta proyección corresponde a lo que se realiza como el sistema europeo. El sistema americano corresponde a una proyección, miremos a ver si aquí hay una proyección en el sistema americano, no la veo. Eh, la proyección del sistema americano, miran, aquí hay una en sistema americano, es al contrario. Inicialmente ustedes veían acá el tipo de proyección, este tipo de proyección, ven que la parte superior, o sea, esta proyección de la planta, se hace en la parte de abajo, mientras que en el sistema americano la hacemos al contrario. La proyección de esta parte superior, ¿sí? Está en la parte de arriba, está en la parte de arriba. Entonces, es una diferencia que ha existido
en la parte técnica de hacer este tipo de procesos. Entonces, en este caso, para nuestro sistema, o sea, para lo que nosotros vamos a estudiar, la proyección se hace en sistema americano. Nosotros no utilizamos el sistema europeo. Perdón. Nosotros no utilizamos el sistema europeo, sino que utilizamos el sistema americano. Entonces, en el americano, la proyección de la parte superior del objeto se va en la parte de arriba. En la parte arquitectónica ocurre algo bien interesante. Y es que cuando yo, por ejemplo, en este caso, si vemos un poco la definición, ¿sí? Vemos que en esa definición dice como si yo cortara la parte de los espacios arquitectónicos como a una altura. Resulta que cuando yo estoy manejando los planos arquitectónicos, es como si yo tuviera el edificio o la construcción ya hecha. Entonces lo que se hace es como coger los muros y cortarlos como con un serrucho o como una cizalla o como pues como ustedes lo quieran manejar, con un cuchillo, hacer un corte a nivel de un plano que atraviese todo el edificio, toda la construcción en sentido horizontal, más o menos, no quiero decir que tiene que ser esa medida, más o menos a una altura de 1,20, a una altura de 1,20. Miremos acá algo en aquí está la definición. Aquí miremos, digamos, esta página donde me muestra el proceso que se hace para mostrar exactamente una planta arquitectónica. Entonces, aquí, por ejemplo, me hablan de planimetría. La planimetría, pues, es la parte que se hace en la parte superior. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, en este caso, el objeto, que es mi construcción, esta es mi construcción, y yo quiero obtener la planta arquitectónica de esta construcción, entonces lo que hago es atravesar un plano, como ustedes pueden observar acá, atravesar un plano que corte la construcción. Mire, aquí la está cortando a una altura determinada. En este caso les hablaba yo de que esa altura podía ser de más o menos 1,20. ¿Sí? Entonces estamos viendo que ese plano, el que aparece aquí como transparente, está cortando la construcción de esta manera. Entonces, ¿qué estoy viendo yo en esa parte de proyección? Estoy viendo la parte superior ¿de qué? De las paredes, de los muros, o de las ventanas, o de las puertas, de todas las divisiones del espacio. Entonces, cuando yo hago un proceso arquitectónico, lo que estoy generando es un dibujo de los espacios que corresponden a esa construcción. Entonces, como el espacio es el que se hizo en el diseño, entonces lo que yo proyecto en la parte superior de mi dibujo, estoy proyectando es todos los muros, toda la parte de muros, toda la parte de puertas y toda la parte de ventanas. Eso es lo que yo proyecto y eso es lo que voy a obtener como dibujo de mi planta arquitectónica. Entonces pueden observar que después de hacer esa proyección, pues voy a obtener esto, voy a obtener esta imagen. Entonces aquí, si pueden observar, este muro que viene aquí completo hasta acá, pues es este que viene acá. Viene completo en esta parte. Aquí
hay un hueco, por decirlo así, que en arquitectónicos o en planos arquitectónicos no se llama hueco, se le dice vano. Entonces lo voy a escribir acá. Entonces ese hueco que corresponde a la ventana o a la puerta se le denomina vano. Entonces el vano en una construcción es el famoso hueco o ese espacio que se deja para colocar una ventana o una puerta. Entonces es ese espacio en el muro que se deja para eso. No es la puerta como tal, ni es la ventana como tal, es el espacio. Entonces a eso lo llamo vano. Entonces si ustedes están leyendo un plano, van a encontrar que estos elementos en muchas partes, si estamos haciendo la construcción, van a encontrar que allí les van a indicar que esto se denomina un vano. Entonces van a hablar de vano. Entonces tengo que tener en cuenta esa expresión, vano. ¿Qué es para mí un vano? El vano es el hueco, el espacio, esa perforación que se hace en el muro para poder insertar la ventana o para poder insertar la puerta. Hay que tener en cuenta algo. Las ventanas, por ejemplo, en este caso, este vano de ventana o este vano de ventana, aquí también hay un vano de ventana y aquí hay un vano de puerta. Ustedes pueden observar que aquí aparecen dos lineecitas pequeñas, ¿sí? En las ventanas. ¿Qué me está diciendo esas dos lineecitas? Las dos lineecitas que aparecen en la parte de abajo. El plano corta la construcción por arriba. Entonces aparecen los que están directamente relacionados con el plano, que son estos cortes sobre el mismo plano, pero aparecen las líneas que están abajo, que ya los estoy viendo más abajo. O sea, no las estoy viendo directamente con el plano, las estoy viendo más abajo. Entonces, como estoy viendo esas líneas más abajo, entonces aquí aparecen estas líneas más angostas. Entonces hay algo bien especial dentro de la característica de los planos. Los planos también llevan información en el grosor de las líneas. Si mis líneas son muy gruesas, como en este caso, es porque el plano cortó directamente sobre ese elemento. Mientras que aquí no hay corte. Aquí en la ventana no sucede un corte. Solamente es la proyección que yo veo de lo que no cortó. En este caso, las dos líneas de la ventana que están acá abajo. Este elemento que hay entre el piso y la ventana se llama antepecho. Entonces, la ventana normalmente va a tener un antepecho. ¿Sí? Entonces miremos qué realmente es el antepecho. Entonces, si observamos acá y buscamos, por ejemplo, antepecho, entonces vamos a decirle aquí arquitectura o arquitectónico, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos viendo? Dice que es la parte maciza inferior del hueco que define una ventana. Miren, el antepecho es la parte inferior que define una ventana, en la cual se levanta desde el piso y exteriormente muestra la parte frontal inferior de una ventana. Miremoslo en una imagen. Entonces el antepecho, aquí por ejemplo en este caso, aquí tenemos la ventana como tal, ¿sí? Esta sería la ventana. En este caso, el antepecho de la ventana es la parte inferior de la ventana, o ese muro que queda en la parte de abajo de la ventana es lo que se denomina antepecho. Antepecho. Entonces aquí ya está el vano de la ventana, está la ventana con su marco y su vidrio, y la parte superior, pues aquí la denominan cadena. Realmente nosotros no la llamamos cadena, nosotros la llamamos dintel. Dintel. ¿Sí? El dintel. Entonces, el vano es el espacio
en el cual nosotros colocamos la ventana, o sea, el espacio de la ventana es el vano. La ventana como tal no es vano, es el espacio. El antepecho es la parte inferior de la ventana y el dintel es la parte superior de la ventana, o sea, el murito que queda por encima de nuestra ventana. ¿Listo? Entonces, ese es el proceso que nosotros estamos viendo en esta parte cuando hacemos el corte para indicar los elementos que contiene nuestro plano arquitectónico. Entonces, en el plano arquitectónico estamos viendo la parte de la proyección superior. El plano arquitectónico lo que me muestra es la proyección superior, o sea, esta vista superior del objeto que está en la parte inferior, en esta parte, ¿sí? De ese objeto. Entonces estamos observando aquí ese corte que se hizo en él. Viéndolo ya, en este caso, ya se hizo el corte, aquí está la proyección, y ya viéndolo exactamente como plano, pues lo vamos a ver en estas condiciones, ¿sí? Porque yo lo voy a dibujar es en un plano de 2 dimensiones, o sea, en una hoja de papel. Esa hoja de papel corresponde al formato en el cual yo voy a dibujar eso. Y por supuesto, esas dimensiones que yo coloco allí deben estar a escala, que fue lo que vimos en la clase pasada, cómo era el proceso de la escala. Entonces, vemos que las líneas gruesas corresponden al corte que se hizo en los muros o en las paredes. Muchas veces es mejor decir paredes que muros. ¿Por qué? Porque cuando hablo de muro estoy hablando de ladrillo. Si yo hablo de muro, pues voy a identificar más que todo que esa pared está hecha en ladrillo. Cuando hablo de pared no estoy identificando ningún material en el cual está construido, o sea que la pared es genérico al material, ¿sí? No tiene nada que ver la pared con el material. Yo puedo hacer paredes, por ejemplo, de estructura liviana, o sea, el drywall o el panel yeso o el superboard, eso es una pared. Puedo hacer paredes en muros, por ejemplo, en ladrillo, ¿sí? O puedo hacer paredes en madera. No hay ninguna diferencia en que cuando yo hable de pared necesariamente tenga que ser ladrillo. Pero si yo hablo de muro, ahora sí la construcción de esa pared se hizo en ladrillo. Es como una claridad con respecto a este elemento. Esto también en castellano, o sea, ser una palabra más castiza, se le denomina tabique. Tabique es una pared. Entonces, si yo tengo acá, digo tabique, entonces me estoy refiriendo a una pared. Entonces, en todos esos términos que estoy hablando en este momento, ya me indican un poco más de qué es lo que yo estoy observando acá. Ahora, revisen algo. En la puerta, ya no hay una línea inferior, porque es que yo entro directamente dentro de la... O sea, el espacio es el piso, eso que estoy viendo acá, voy por el piso, voy a ras de piso, entonces aquí no, esta línea que aparece acá pues no debiera estar ahí porque la puerta es continua desde la parte exterior hasta la parte interior, o sea que aquí no habría ninguna proyección, esta línea no tiene por qué estar acá, ¿sí? Porque el piso es el mismo para esto, o sea el nivel de piso por la puerta, al no ser que en la puerta haya un escalón. Si hay un corte, o sea, un cambio de nivel, entonces esta línea sí podría aparecer allí, cuando hay un cambio de nivel, sea que este sea más alto que este, o sea que este sea más alto que este, ¿sí? Uno de los dos. ¿Dónde me doy cuenta de eso?
cuando ya vea, por ejemplo, los planos de corte. Entonces, ahora que pasemos a los planos de corte, van a encontrar que ya podemos observar, ya aquí hay una información que me está dando el plano como tal, pero, esa información no está completa. ¿Por qué no está completa? Porque a esto lo debo apoyar con una construcción en sentido vertical. Entonces ya miramos las proyecciones, miren las proyecciones acá. Tenemos la proyección superior, que es esta parte de arriba, y las proyecciones laterales. Entonces tenemos la proyección lateral. Entonces, ¿dónde veo yo las alturas? Las alturas las encuentro en esa proyección lateral. Aquí hay una altura que me está representando el objeto ya como tal. Entonces yo con una sola vista, con un solo elemento que veo en la parte superior, no tengo toda la información de qué es lo que realmente estoy viendo. ¿Sí? Perdón. Eh, Aquí no tengo toda la información. ¿Cómo complemento yo esa información? Con las vistas laterales, o sea, la parte de los alzados. Entonces, en esos alzados, en la parte de nuestra planimetría, ya aquí no podemos encontrar toda la información posible y tenemos que empezar a revisar la parte de alzado. Como pueden ver, digamos, aquí vemos una planta arquitectónica, ¿sí? Esta planta arquitectónica que la puedo de pronto mirar de otra manera. Miremos aquí plantas arquitectónicas. Entonces, en nuestra planta arquitectónica vamos a encontrar este tipo de imágenes, ¿sí? Pero lo que mostraba allí la imagen era más o menos esto, ¿sí? Es más o menos esto. Entonces ustedes pueden observar aquí, esta parte blanca que aparece son los muros cortados, ¿sí? Aquí están los vanos de las ventanas, vano de ventana, y están los vanos de las puertas. Miren ustedes que en esta planta no se observan líneas en las puertas, como ocurre en este caso, ¿sí? Esta linecita que viene acá. Entonces, eh, solamente encontramos es el espacio porque el piso está a nivel con todas las áreas arquitectónicas de la construcción. Entonces, allí no tiene por qué haber una línea en esa puerta, ¿sí? Entonces, como podemos observar aquí, podemos observar las líneas blancas gruesas, son los muros o las paredes, más bien las paredes. La parte de las puertas, miren cómo aparecen las puertas en dibujo arquitectónico o en la planta arquitectónica deben aparecer abiertas, no deben aparecer cerradas. Entonces en este caso las puertas están abiertas, aquí pueden observar, estos elementos negritos son las puertas de la construcción de la edificación. Entonces pueden observar eso que estoy cortando. Entonces lo que estoy cortando es las paredes, o sea, las líneas blancas. El resto ya es, por ejemplo, ventana. Aquí tengo otro espacio de ventana. Aquí también tengo otra ventana. Y este sería el otro apartamento. Este es un apartamento y este sería otro apartamento. Aquí, por ejemplo, vemos otra imagen donde aparecen los muros, pero perdón, las paredes, pero las paredes están en negro, ¿sí? Están llenas en negro. Es el mismo proceso anterior, las otras eran blancas, pero en este caso es de tipo negro. Igual acá, entonces normalmente las paredes se muestran llenas, ¿sí? En este caso, llenas. Las partes donde no hay negro, quiere decir que esta es una ventana, ¿sí? Allí encontramos una ventana. Entonces, otro ejemplo, ¿sí? Más
No hay uno que me muestre más. Miremos este se ve un poco mejor. Entonces, aquí por ejemplo los muros o las paredes están en gris, que son las partes cortadas, y las ventanas están en azul. Estas líneas que aparecen acá son las ventanas. Entonces, en esa planta arquitectónica, que es más o menos lo que yo les estoy indicando, estoy cortando, miren que estoy cortando las paredes, ¿sí? Estoy cortando las paredes y estoy cortando los vanos de las ventanas y de las puertas. Aquí podemos observar, vamos a ver si este se ve más claramente, está muy pequeño, pero entonces este podemos observarlo mucho mejor. Entonces lo que está oscuro es la pared, y lo que está aquí por ejemplo que, no es, que está cortado, aparece el vano de la puerta, igual los vanos los vanos de la ventana. Aquí hay una ventana, un vano de una ventana y un vano de una puerta. Entonces eso es lo que me representa este dibujo arquitectónico. Entonces aquí podemos ver algunos ejemplos, ¿sí? Yo puedo aquí darle clic a esto y observarlo un poco mejor. Igual aquí vemos otra representación, ¿sí? Los muros son estas líneas, y las puertas parecen que tuvieran esta curvita. ¿Por qué se hace esa curvita? Para mostrar el recorrido de la puerta hacia donde abre. En este caso la puerta está abriendo hacia la pared. De hecho, cuando se diseña, uno diseña que la puerta abra hacia la pared. Aquí vemos otros ejemplos, ¿sí? De cómo en los planos acortan el edificio o la construcción. En este caso estamos viendo como el segundo piso, abajo hay algo, y veo también un parqueadero, pero solamente estoy cortando la parte superior. Entonces, eso es lo que me está mostrando en algún momento el plano cuando vea ese plano. Aquí vemos otro ejemplo. Esta página, ustedes aquí en el temario van a encontrar esa página. Aquí la van a encontrar. Yo les voy a compartir este documento para que ustedes lo vayan revisando. Aquí tenemos otro ejemplo. Entonces, por ejemplo, miremos en este caso, ya aquí tenemos ya una edificación un poco más grande. Hacemos el corte, miren, aquí está el plano, ¿sí? Aquí está el plano. Y esto fue el resultado del corte de esa imagen. Se está como demorando esta imagen. ¿Sí? Entonces el plano cortó y ya entonces aparecen las paredes, los vanos de las puertas, de las ventanas. Aquí tenemos un vano de ventana y tenemos la ventana como tal. Aquí tenemos un vano de puerta, ¿sí? Aquí también tenemos un vano de puerta. Entonces todo eso aparece. Aquí también aparece un vano de puerta. Entonces, cuando cortó el plano va a aparecer toda esta fisonomía de la representación de ese plano. Miren ustedes, aquí aparece el dibujo. Este sería el dibujo que se representa cuando se hizo ese corte. Entonces estos muros están cortados a 1,20 y aparecen los vanos de las ventanas, que son los concernientes a cada uno de los elementos que están en el proceso de diseño. Ustedes pueden observar aquí la puerta, por ejemplo esta puerta de acá, ven que esta puerta abre hacia este lado. ¿Por qué? Porque la curva me está indicando que esa puerta va hacia ese lado. Entonces, si la puerta estuviera acá, la curva vendría al otro lado, como es el caso de esta puerta de acá. Entonces aquí tenemos puerta, 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 aquí hay otra puerta y esta puerta queda. Este elemento que está aquí, que es una línea punteada, me está indicando que hay algo encima
que no cortó. ¿Por qué? Porque está más arriba del corte. Entonces, como no cortó, entonces hay algo allá arriba. Pues esto podría ser un balcón o podría ser el alero del techo, ¿sí? Lo que sobresale el techo con respecto a la construcción. Entonces podría ser un alero, podría ser otro piso, ¿sí? ¿Cómo me doy cuenta yo de eso? Cuando yo tenga el corte. Como yo no tengo el corte, miren que aquí sí aparece, pero entonces aquí sí puedo identificar porque estoy viendo como una imagen 3D o una isometría, no una imagen 3D, sino una isometría de lo que es esta construcción. Entonces, miren que los techos sobresalen sobre las paredes exteriores. Esa parte que sobresale se le denomina alero. Entonces, puede que aquí estemos viendo esa proyección de ese alero. Aquí, como solamente vimos la parte de abajo, nos queda faltando la parte del segundo piso. Entonces ya hay un corte en el segundo piso. Esta es la planta del primer piso, la que acabamos de observar. Y aquí aparece la proyección del segundo piso. Entonces se hace otro corte a una altura del segundo piso de 1,20 y ya se determina esa planta. Mire, aquí ya solamente aparece esa planta. ¿Qué aparece aquí en líneas punteadas? ¿Qué aparece aquí en líneas punteadas? Los aleros o las cubiertas de lo que yo veo en la parte más abajo de este corte, ¿sí? Al hacer ese corte, pues entonces empiezo a ver cosas allá abajo. Por ejemplo, hago el corte aquí y empiezo a ver este techo. Entonces ese techo es este que está acá, que aparece aquí punteado. Entonces este techo no lo corta porque está muy por encima del techo como tal. Entonces solamente me corta los muros o las paredes que corresponden a ese segundo piso. Entonces eso es lo que yo estoy viendo allí. Entonces aquí ya veo otra forma, ¿sí? Por ejemplo dice planta tipo octavo y noveno piso. Claro, en un edificio alto pues yo tengo que mostrar lo que hay en cada piso. Para cada piso hay un corte, o sea que para cada piso hay un plano. Entonces las paredes están en negro, que es la parte más gruesa, ¿sí? Las puertas, los vanos aparecen acá, los vanos de las puertas, por ejemplo, vano de la puerta, y las ventanas, miremos esta ventana, que hay un ventanal grande sobre el balcón, entonces que da acceso al balcón desde la sala comedor, entonces hay un ventanal grande. Aquí tengo la cocina y también hay un espacio que da contra el balcón. Igual en las alcobas, por ejemplo, aquí hay una ventana, este es un vano de ventana que da hacia la parte exterior, y aquí hay una puerta-ventana, ¿sí? En este caso es una puerta-ventana que me da hacia el balcón en este dormitorio, en esta alcoba. Entonces, ahí podemos empezar a identificar algunas cosas de mi planta, o sea, de cómo se muestra esa planta en arquitectónico, por ejemplo, en una parte de un octavo, noveno piso. Entonces lo que me está mostrando es que este plano corresponde a una planta ¿para qué? Para el octavo y el noveno piso. El octavo y el noveno piso son iguales, ¿sí? Entonces, por eso se hace una sola. Entonces, ahí se identifica que es el octavo y noveno piso. Entonces, podemos mirar. ¿Quién fue el que me.? Perdón. Listo. Podemos mirar otro elemento importante dentro de nuestros planos arquitectónicos, y es que estos elementos me muestran los ejes
de cada elemento portante o estructural. ¿Qué sucede? Posiblemente en esta planta arquitectónica puede estar, no sé, porque no hay una claridad pues de qué tipo de estructura se está utilizando en esa construcción. Entonces la estructura tiene que ver con los elementos que van a soportar el peso de la construcción. En este caso me está indicando que los muros son los que están soportando el peso. Entonces aquí sí puedo decir, perdón, que hay unos muros. ¿Por qué? Porque aquí hay un eje, este elemento que aparece punteado se va a denominar eje, esta línea punteada acá. Entonces, ¿qué me está indicando? Que este es el eje D, el eje D. Entonces, ese eje va por todo el medio, o sea, por el centro del muro construido o de la pared construida. Aquí tenemos el 1, el 2, el 3 y el 4. Entonces, me están indicando los verticales. En este caso, este es el eje 1, este sería el eje 2, este sería el eje 3. Aquí el eje 4 no muestra muro, pero más arriba puede que haya un muro. Por eso está ahí. Y el eje 5 que me muestra esta parte. Entonces yo ya puedo identificar qué tipo de muro está correspondiendo a un plano. Si yo quiero referirme a un muro específico, entonces por ejemplo, si yo quiero referirme a esta posición acá, yo digo que en el eje D o en el eje 1D o en el eje D1, ¿sí? En el eje D1. Entonces en el eje D1 pues posiblemente yo esté haciendo algún proceso o para identificar que ahí va algo especial. Entonces yo en el plano identifico que es el D1. Este sería la esquina D5 y así sucesivamente. Digamos, si yo necesito saber aquí, puedo decir que este punto es el D3. Y así voy empezando a identificar. Más adelante vamos a ver bien esa connotación de los ejes para ciertos casos en la parte arquitectónica. Entonces, volviendo al caso, aquí lo vemos un poco mayor, más grande. ¿Sí? Vemos como el eje D es esta posición en la que me muestra la mitad de ese muro. O sea, el muro que está construido de esa manera está atravesado por un eje imaginario. O sea, por una línea imaginaria. ¿De qué me sirve ese eje? Para el constructor. El constructor cuando lea el plano va a indicar, ah, sí, yo trazo una línea por aquí y por ahí se va a ir ese muro. O se va a ir esa pared. ¿Por qué? Porque en el plano me identifica que está alineado con ese eje. Entonces ese muro o esa pared está alineada con ese eje. Ese eje entonces me está mostrando a mí que está por toda la mitad. El constructor entonces hace una línea y por ahí traza su muro cuando está construyendo la edificación. Aquí ya vemos, digamos, en la parte arquitectónica vemos los ejes, todos los ejes. Miren que aquí en el 4 que no veíamos hacia arriba, vemos que aquí si hay una pared, hay un vano de ventana y ya puedo identificar que en ese eje 4 hay un vano de ventana. ¿Sí? Ya identifico un poco mejor la planta arquitectónica. Como pueden observar, está marcado como planta primer piso, escala 1 en 50. Ojo, esto está dibujado a escala 1 en 50. En un formato, este tamaño de papel es el formato. Entonces ahí ya tengo más claridad sobre lo que estoy leyendo en el plano. Lo mismo para el segundo piso, entonces planta segundo piso, escala 1 en 50. Entonces me está mostrando el plano arquitectónico y me está mostrando lo que no corresponde a ese corte, que son los techos. Igualmente me está mostrando los ejes que corresponden en cada para la construcción de esas paredes. ¿Sí? Ya cuando yo tengo esos elementos, entonces entro a lo que son las medidas. ¿Sí? Estas medidas
normalmente se le llaman cotas. Entonces, las medidas que yo coloco allí, ¿sí?, son las famosas cotas. Entonces, la cota es esa medida que hay, en este caso, entre eje y eje. Por ejemplo, aquí hay una medida entre eje y eje. Me está diciendo que entre el eje 1 y el eje 2 hay 275, en este caso serían 2,75, ahí serían 275 centímetros. Cuando aparece ahí, 275 centímetros. Si le agrego un 0, que es lo ideal, porque ya las medidas deben ser en milímetros, deben ser 2750 milímetros. Entonces, aquí las medidas están en centímetros, ¿sí? Están en centímetros. Entonces, puedo observar la distancia que hay entre ejes, ¿sí? Aquí, por ejemplo, me dice que es 148, aquí me dice que son 348 centímetros, y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, esta ventana mide, de ancho de vano, mide 200 centímetros, o sea, 2 metros. Y así sucesivamente. Puedo observar la forma como está medida. ¿Qué me está indicando esta imagen? Que esta es la forma incorrecta de acotar, o sea, de colocar las medidas. Las medidas yo no las puedo colocar una por acá, otra por acá arriba, así como están en esta forma. Sería muy complejo leer el plano de esta manera porque ya empiezo yo a tener inconvenientes de saber exactamente a qué corresponde cada una de estas medidas o esas mediciones que colocan allí. Entonces, esa es una forma que no se debe hacer, o sea, así como tan dispares las cotas, de tal manera que una quede por ahí arriba, otra quede por aquí, eso no es lo ideal. Lo ideal es que esas acotaciones sean en forma recta. Aquí vemos lo que debió haber sido. Esto también es incorrecto, pero yo debía haber acotado de esta manera. Aquí ya se ve una línea completa de cotas que en cierta manera se llaman cotas parciales. O sea, la cota parcial es lo que me está mostrando a mí cada una de las medidas pequeñas que corresponden a los elementos de nuestro dibujo. En este caso, este punto 15 que aparece acá es el espesor del muro. Entonces, ¿cuánto tiene de ancho el muro o la pared? Tiene 15 centímetros. Más este elemento que aparece aquí, 30 centímetros. Entonces, 15 más 30, o sea que de la esquina acá serían 45 centímetros. Luego viene el vano de la ventana, que es de 2 metros. Luego viene otros 30 centímetros y luego el ancho del muro, 15 centímetros. Y así sucesivamente para los demás elementos de cota. Luego viene la cota total, una cota también parcial total. O sea, es la sumatoria de todas estas medidas. Desde esta parte hasta acá. Aquí tengo una cota parcial también, tengo otra cota parcial y otra cota parcial. Y por último tengo una cota total, o sea, desde esta esquina hasta la última esquina del eje 5. Esa es la cota total. Esta cota total corresponde a la sumatoria de todas estas cotas parciales que están primero en la primera línea. Pues siempre debemos verificar que esas cotas, una de las cosas que más sucede en los planos es la mala acotación, o sea, la mala posición de las medidas con respecto al dibujo que se está haciendo y a la escala. Entonces muchas veces las medidas parciales, o sea, estas que están acá abajo, no coinciden con la cota total. Eso siempre se debe verificar. Yo debo verificar que las cotas parciales sea la sumatoria exacta para obtener la cota total, que es la parte de arriba. Entonces, impajaritable, o sea, muy importante, corroborar que esas medidas correspondan. Corroborar que esas medidas correspondan. Señor, sí, señor.
diagonal, ¿dónde? Ah, ya le entendí, ya le entendí. Ya te respondo eso. Miremosla acá, que se ve más grandecita. Estas líneas diagonales. Ah, no, ¿por qué no pueden ser rectas? Porque es que en arquitectura, luego íbamos a hablar de eso, en arquitectura o en arquitectónicos, no hablemos de arquitectura, sino de planos arquitectónicos, que es lo que estamos viendo. Cuando yo tomo la medida de este punto a este punto, señalo en la parte superior una línea diagonal, siempre. Porque si fuera vertical, se me confunde con otras líneas verticales que hayan en el plano. Entonces, ojo, siempre se coloca una línea oblicua. Esa línea oblicua indica que desde este punto hasta este punto, aquí debe haber una proyección que indica que hasta ahí llegó la medida que me está representando aquí, que es en este punto 15. O sea que yo estoy viendo de este punto a este punto, estoy viendo punto 15. Y cuando yo subo una línea proyectada hasta acá, se debe intersectar con la línea horizontal. En ese punto de intersección horizontal se le coloca una línea diagonal. Eso me indica que desde ese punto hasta el otro punto intersectado de la distancia que hay en esta línea vertical hay una medida de punto 15, o sea que me está indicando que sea punto 15. Siempre se coloca en la parte arquitectónica se coloca una línea diagonal. A veces no utilizan las líneas diagonales, en vez de utilizar una línea diagonal, utilizan un punto, ¿sí? Yo les voy a compartir un documento, ahora más tardecito, que ustedes creo que lo van a tener allí, en esta parte sí, aquí, van a encontrar un documento que se llama la Guía y Estándares para el Desarrollo Gráfico de Proyectos. Eso lo saca la CPNAA, que la CPNAA es el Consejo Profesional Nacional de Arquitectura y sus profesiones auxiliares. ¿Por qué? Porque es que hay que también estandarizar cosas dentro del proceso de dibujo. Entonces, como veíamos acá, yo aquí podría colocar un punto en vez de la línea diagonal. Entonces coloco un punto y coloco un punto. Pero no coloco líneas verticales. ¿Por qué? Porque se me confunden de pronto con un eje o con otras líneas verticales que van a empezar a aparecer en el plano. En este plano es muy sencillo, este plano es tiene poca información, entonces realmente no hay mucha línea, pero hay planos que son bastante llenos de líneas, ¿sí? Entonces, si yo coloco esas líneas verticales, empiezo a tener confusión en la lectura del plano, porque esas líneas verticales de pronto se van a confundir también con las otras líneas verticales que me está representando el plano. Entonces, por eso se colocan líneas diagonales para eso. Pero si yo no quiero colocar líneas diagonales, coloco coloco puntos, o también coloco una flecha abierta, ¿sí? Luego vemos esa parte del acotado ya más preciso, pero puedo colocar una flecha abierta donde me está mostrando exactamente el punto desde donde se toma la medida hasta donde finaliza la medida. Eso es parte de la cota, no es parte del dibujo arquitectónico como tal. Entonces, por eso se hace de esa manera. Aquí ya vemos toda la planta arquitectónica con todas sus cotas tanto horizontales en este sentido, en la parte superior, que corresponden a estos elementos que están acá, cotas inferiores que corresponden a los que están acá y cotas verticales, ¿sí? Como lo pueden observar aquí en el plano. Entonces ya el plano está acotado por todos los lados, está acotado tanto... hay veces que no se necesita tanta redundancia de cotas, aquí porque digamos estos elementos son muy diferentes a los de este lado,
Entonces hay que acotar. Aquí tengo que acotar porque ya aparece este espacio acá que aquí no aparece. Entonces aparece esta pared aquí, aparece esta pared acá y aparece. Entonces hay un escalonamiento en la construcción, entonces debo acotar. Por eso se acotó en todos los lados. Aquí también hay un acotado, digamos, escalonado, entonces debo acotar arriba y también debo acotar abajo porque abajo no me está haciendo ningún proceso escalonado. Y también aparecen algunos vanos que los vanos son diferentes aquí arriba. Entonces, por eso acoto por todos los lados el plano. Entonces, el plano debe estar acotado lo más, lo más necesario posible. Siempre debo, así haya redundancia de cotas, debe aparecer la cota, debe aparecer las medidas como tal. Eh, lo mismo aparece ya en el segundo piso, ¿sí? En el segundo piso. Eh, bueno, aquí se está demorando esta parte, bueno. Aparece en el segundo piso, acotado por todos los lados. Eh, una práctica a veces un poco, digamos, como para ordenar, no sé, esa práctica a veces no me llama mucho la atención. A veces para ordenar el dibujo y se vea claro, es colocar las cotas exteriores y nada interior. Realmente a veces no es lo mejor porque muchas veces necesito exactamente el espacio que hay entre un punto y otro punto y aquí no me va a aparecer en estas cotas exteriores. Entonces, a veces se acota interiormente también. Entonces, luego vamos a ver, dentro del proceso van a encontrar que yo puedo acotar interiormente. Puedo mostrar la cota interiormente dentro del plano, ¿no? Sin ningún problema. No solamente tener las exteriores, sino que también tener las interiores dentro del plano. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a encontrar que tenemos este muro, miren, ya vemos las líneas ya no llenas, sino que vemos las líneas gruesas. Cuando la línea es muy gruesa es porque ese elemento de la edificación fue cortado por el plano que hago el corte. Y ustedes pueden observar que aquí aparecen cotas interiores. Entonces, si puedes observar acá, tiene una línea diagonal que es la que me dice desde aquí hasta aquí son 310 centímetros. Esa línea diagonal me está indicando que está de este punto a este punto. Entonces tengo una línea de cota de 310 centímetros en este sentido y tengo una línea de cota desde el antepecho de la ventana, miren que esta es la línea de antepecho, esta es la línea de antepecho, hasta el otro muro del guardarropa. Este es un guardarropa. Muchas veces se identifica de esta manera. Luego vemos que hay otras formas de identificar los guardarropas, pero el espacio está acotado desde esta línea de antepecho, que es alineada con el muro, hasta la otra pared. Esta pared parece que es más delgada, posiblemente es en otro material, entonces aparece esa cota hasta allá. Aquí vemos la puerta un poco más grande y aquí vemos otra pared, ¿sí? No es del mismo material de acá porque si fuera del mismo material aquí no habría línea. Esta línea desaparecería y este elemento sería igual a este de acá. Pero como está cerrada, entonces me indica que esto es otro material. Aquí vemos otra imagen, por ejemplo, otro dormitorio, ¿sí? Donde vemos las líneas más gruesas, que son las de paredes, la línea de antepecho, esta muy delgada que aparece aquí es antepecho, las líneas de ventana, o sea, ya es la ventana como tal, y todo es el vano de la ventana. Aquí vemos el vano de la puerta, vemos el ala de la puerta y vemos el recorrido que hace la puerta. La puerta hace un recorrido hacia la parte derecha en mi pantalla, ¿sí? Abriendo hacia esa pared que aparece acá. Entonces tenemos un dormitorio, entonces aquí podemos ver ese detalle, ¿sí? Por ejemplo, un baño, ¿sí? Entonces aquí aparece el eje, miren, aquí aparece el eje del muro,
aparece el vano de la ventana, aparece la ventana y estas líneas de aquí son el antepecho. Lo mismo, muro, el baño. Esto que me dice aquí, baño 1, 140 por 242, me está indicando las dimensiones de este baño. Esa es otra forma de anotar las dimensiones de un espacio arquitectónico. Les pongo 140 por 242. Aquí debiera haber sido primero el número más grande a la derecha, a la izquierda, y el número más pequeño a la derecha. Siempre se empieza por el número más grande. Entonces aquí, sí señor. Al eje del muro, de la pared, sea al, ese, sí, es a la pared, no tanto al ladrillo, porque usted no sabe si esa pared es de ladrillo o es de a la mitad, a la mitad, sí, a la mitad, sí. O sea que el muro está repartido a partir del eje hacia la derecha y hacia la izquierda. Si el muro tiene 15 centímetros de ancho, aquí serían 7.5 para la derecha y 7.5 para la izquierda. Sí, señor. Sí, señor. Así es. Con mucho gusto. Entonces, por ejemplo, aquí también tenemos las paredes de la cocina. Las paredes de la cocina. Entonces van a encontrar ustedes aquí esta parte de las paredes de la cocina. Eh, eh, las más gruesas son las paredes, posiblemente en muro, ¿sí? Posiblemente en muro. Vamos a ver aquí el eje. Y aquí vemos unas paredes, pueden ser un poco más bajas. En algunas cocinas, por ejemplo, algunas paredes son más bajas, entonces la cocina se abre al espacio interior. Las famosas cocinas estilo americano, entonces muchas veces estas paredes son un poco más bajas. O esta pared puede ser en otro material porque está adherida a esta, está pegada allí. Si fuera del mismo material, aquí no habría línea. Esta línea seguiría derecho y sería el mismo material. Pero en este caso cambia el material de la pared con respecto a esta que tenemos acá. Aquí tenemos, por ejemplo, el lavaplatos. Tenemos esta F, como esto no es de pronto esto no lo hicieron, digamos, en Colombia. eh, Aparece allí donde está la nevera, aparece una F. F quiere decir frigorífico. A las neveras en otros países se les llama frigorífico. Entonces, en este caso la F quiere decir eso. Siendo así la notación, aquí en Colombia deberíamos colocar N, nevera. Pero realmente nosotros no colocamos nevera, colocamos un elemento que se parezca a una nevera para colocarlo allí, para que cuando yo lo vea en el plano, yo lo pueda identificar fácilmente. Aquí vemos la estufa y los quemadores, estos son los quemadores y está la estufa. Y de pronto aquí un mesón, un pollo, una encimera. Aquí hay muchos términos que se pueden identificar para estos dos elementos. Este de acá, la encimera, el pollo, el mesón. Según el sitio donde estemos, pues le vamos a dar un nombre diferente a donde ponemos nosotros nuestros procesos de trabajo en la cocina. ¿Sí? Aquí en el valle la llamamos el mesón. En, en Antioquia lo llaman el pollo. ¿Sí? O en la parte del Viejo Caldas, esto lo llaman el pollo de la cocina. O en otras partes pues la llaman encimera, no sé. Eh, ya me tendrían ustedes que colaborar con esos términos de la parte regional de ustedes. Aquí vemos otra planta, esta es una planta de la sala, entonces vemos cómo está correspondida para los vanos de las ventanas, vano de puerta, y el living star es en la sala, ¿sí? El living star es la sala, lo que nosotros llamamos sala. Eh,
Ya aquí aparecen unos planos un poco más, aunque no se notan, pero ya cuando ustedes puedan observarlos, eh, van a ver ya todo el proceso de nuestra planta arquitectónica dispuesta en todos los procesos arquitectónicos, con sus muebles, con todo lo que tenga que ver el proceso. Entonces, en esta página ya pueden encontrar, por ejemplo, miren, aquí ya vemos la alcoba, el comedor, la sala, la cocina, la otra alcoba y un baño. Entonces ya vemos el amoblamiento, ¿sí? Y en algunos casos, miren que hay algunas cotas interiores. Se alcanzan a ver algunas cotas interiores. Pueden ir observando eso. Aquí también, por ejemplo, en el segundo piso aparecen ya el dormitorio, dos dormitorios, un baño y la parte de las escaleras. Esta escalera es la que me da acceso a ese segundo piso. Eh, Todos los planos arquitectónicos deben llevar un norte. A este elemento, este dibujo que aparece aquí, se le llama rosa de los vientos. Este elemento de acá, rosa de los vientos. Vamos a escribirlo acá. Entonces tenemos aquí la rosa de los vientos. Entonces esa rosa de los vientos me identifica a mí para dónde va el norte. Entonces hay muchas rosas de los vientos. Miren, aquí pueden observar toda la similitud de... yo puedo utilizar la que más me guste. Por ejemplo, puede ser esta, bueno, no sé. Me gustó más esta rosa que esta, no sé. O esta que está acá. Sí, esta también es una rosita más, pues más complejita, más chévere, que parece una estrellita. Entonces, bueno, ya uno escoge la rosa de los vientos que quiera colocar para identificar hacia dónde va el norte, hacia dónde está mi norte en ese plano. Entonces el norte va para allá. Aquí sería el este, a mano izquierda sería, perdón, a mano derecha sería el este y a mano izquierda sería el oeste y abajo sería el sur. BD y CA, ¿no es cierto? Estos que aparecen. Eso no son ejes, eso se llaman líneas de corte. Entonces, esos son los cortes de mi plano para mostrar la parte de alzados, o sea, para mostrar las proyecciones laterales. Pero en arquitectura o en ingeniería se utiliza un corte interior, o sea, no se coloca aquí afuera, sino que se coloca interior, para mostrar lo que yo veo parado, o sea, como si yo me parara en este punto donde tengo ahí el cursor, como si yo me mirando hacia acá. ¿Por qué mirando hacia acá? Porque ahí me muestra que la C está hacia ese lado. Si la línea fuera hacia arriba, indicaría que yo al estar parado aquí miraría hacia allá. Eso se le denomina un corte. Que eso ya lo van a ver ustedes en el siguiente, digamos acá, ¿sí? Aquí estamos en la planta y aquí van a decir lo que se llaman los cortes arquitectónicos. Entonces, en esta misma página van a encontrar qué es un corte arquitectónico. Van a encontrar también qué es un alzado o una fachada, ¿sí? Y van a encontrar cómo se representan muros de puertas y ventanas. Entonces, aquí les muestro toda esa información. Esa parte es para que ustedes ya la consulten. Entonces, hoy vimos nuestra planta arquitectónica y estamos viendo esta parte y ustedes se van a encargar de mirar lo que se llama el corte arquitectónico, el alzado de la fachada y las elevaciones que va a estar acá y lo que son la representación de puertas y ventanas, cómo se hace esa representación real en la parte de plano arquitectónico. Entonces, esa línea ya tiene que ver en el tema de lo que son los cortes arquitectónicos o los cortes de la construcción.
La línea me está indicando, aquí normalmente uno no coloca una línea, sino que coloca una flechita. Aquí coloca una flechita indicando para dónde es que estoy mirando. En este caso, como la línea viene hacia acá, hacia la C, me está diciendo que a partir de acá, que yo esté parado ahí, estoy mirando hacia este lado. Estoy cortando la construcción en sentido vertical. O sea, corto la construcción en sentido vertical y observo eso hacia ese lado. Lo mismo acá, lo mismo en B. En B estoy cortando la construcción por acá por B y estoy mirando hacia este lado, hacia acá, hacia mi derecha en la pantalla. Y aquí también hay otro corte, que se llama el corte D, que está mirando hacia la derecha en mi pantalla. Ya tendría yo que ver el plano que corresponde. O sea, cuando yo coloco un corte de estos, yo tengo que representar un plano, tengo que hacer un plano mostrando lo que yo veo hacia ese lado. Entonces, debe haber otro plano donde me muestre el corte C. Debe haber un plano donde me muestre el corte A. Debe haber un plano donde me muestre el corte B y debe haber un plano donde me muestre el corte T, que son los cortes que se hicieron para esta construcción. ¿Por qué se hacen esos cortes? Porque yo tengo que empezar a obtener la información de estos elementos proyectados, o sea, las alturas. En los cortes normalmente, aquí en la planta yo no veo alturas, yo veo solamente distancias horizontales, pero cuando yo hago el corte aquí, el plano que me representa el corte B, el plano que representa el corte B, me muestra las alturas que tienen todos estos muros. Me muestra la altura que tiene la escalera, o sea, cuál es la altura de cada peldaño. Me muestra las alturas que tienen los baños, porque lo estoy mirando hacia acá. Si veo el plano del corte D, me está mostrando todas las alturas de la construcción de aquí para allá, pero me muestra también las alturas de los techos, o sea, de la cubierta. ¿Cómo es la altura de esas cubiertas? ¿Sí? Igualmente aquí en el corte B también debe aparecer la altura de esa cubierta, lo mismo que en el corte C y en el corte A. Entonces en esos planos ya empiezo yo a ver las alturas. Ya no veo yo la parte de planta como la estoy viendo acá. Aquí ya vemos un ejemplo ya de una planta más compleja. O sea, y miren el norte, miren la rosa de los vientos. Esta rosa de los vientos pues ya es mucho más pequeña, es mucho más sencilla y me está indicando que el norte viene hacia en este sentido. Aquí, esta partecita que aparece acá muestra cómo está la geometría de toda la construcción en el sitio donde la van a construir. Entonces me muestra como una localización. Aquí me está diciendo que por aquí hay una calle o hay una avenida, algo así por el estilo, y que este elemento fue diseñado de esta manera. O sea, esa es la forma de toda la construcción. Y aquí la pueden ver ya en mayor escala, que esta escala ya me muestra todos los espacios arquitectónicos. Y me muestra el norte con respecto a esta construcción ubicada en un punto ya determinado de la estructura de la ciudad, o sea, de toda la forma como está definida la ciudad. Y abajo me aparece un rótulo, vamos a escribirlo acá, el rótulo o mancheta, también se le llama, rótulo, también es igual. Lo podemos ver acá como mancheta, ¿sí? También lo llaman el cajetín, ¿sí? El rótulo, mancheta, cajetín es este mismo elemento que me muestra acá. O sea, me está diciendo qué es lo que yo hago aquí en este rótulo, mancheta o cajetín. Estoy marcando lo que tiene este dibujo. Estoy diciendo a qué corresponde este dibujo, qué tipo de elemento estoy dibujando acá. Este número corresponde al número de plano, que es este plano con respecto a los demás planos, porque pueden haber muchos planos. Entonces este es el plano número 03, ¿sí?
me indica la escala, me indica el propietario, me indica el que lo diseñó, el que lo dibujó, me indica, digamos, escalas gráficas si las hay, me indica, digamos, el contenido del plano, si hay algo técnico, entonces aquí aparece a qué corresponde las partes técnicas de este plano. Entonces, este rótulo me está indicando un sinnúmero de información que representa el contenido de este plano, a qué corresponde todo lo que yo estoy dibujando acá. Entonces me da una rápida información de eso. Ese rótulo también hay que trabajarlo en esa parte de diseño. Cuando, por ejemplo, aquí veo ya más plantas, ¿sí? Veo construcciones con muchas más plantas. Entonces, este sería como la planta principal, ¿sí? Main flores planta, main es principal. Entonces, bedroom es las alcobas, living room es la sala, ¿sí? El dining es el comedor, kitchen la cocina, ¿sí? El foyer es como el recibo, como la parte donde uno llega, ¿sí? Y aquí está el baño, parte del patio de ropas o las ropas donde yo hago la parte de lavado de ropas y todo eso, lo que nosotros llamamos el lavadero, ¿sí? Y eso es lo que se denomina aquí el piso principal, ¿sí? La planta principal. Main floor es la planta principal. Y el upper floor es lo que está encima. Upper es arriba, ¿sí? El upper floor. Entonces, master bedroom es la alcoba principal, ¿sí? ¿Sí? Esto es como un balcón, ¿sí? Y esta es como el recibo, o sea, el estudio o el espacio de estar, algo así, ¿sí? Entonces vemos aquí un baño, aquí hay como una alacena, un cuarto de San Alejo, bueno, no sé, este es un espacio que habría que mirar exactamente ya con todos los planos. Ojo, con la planta arquitectónica yo no me doy cuenta de toda la construcción, yo me doy cuenta de una parte. Yo tengo que tener los otros planos para poder entender bien la parte de la construcción. Aquí veo otras plantas que ustedes pueden ir revisando. Y aquí vemos, por ejemplo, la planta de cubierta, o sea, el techo. ¿El techo qué es? Pues es la parte donde recibo las aguas, que son las canales, y estas flechas me indican hacia dónde corre el agua. El agua corre hacia allá, o sea que tiene una inclinación hacia acá y tiene una inclinación hacia acá. A eso se le llama un techo de dos aguas. Aquí también tenemos el agua escurre hacia arriba y aquí escurre hacia abajo. O sea que la corriente va en este sentido y la pendiente va en este sentido. O sea, la inclinación de la cubierta va hasta acá y la inclinación de la cubierta viene hacia acá. Entonces, esta es la planta de cubiertas. Que eso también lo tengo que representar en mis planos. O sea que cuando yo hago los planos, lo hago en la construcción completa, desde los cimientos hasta el techo. Todo lo que tiene que representar esa parte arquitectónica de nuestro plano. ¿Preguntas? ¿Alguien faltó por la asistencia? Por favor me la llenan, acuérdense. Listo, entonces, ustedes yo les voy a mandar este documento para que lo estudien. Ahora lo que tienen que estudiar es ya la parte de lo que es los cortes arquitectónicos. Nosotros vimos la planta arquitectónica, ahora van a revisar ustedes los cortes arquitectónicos en esa misma página. Miren, aquí está el enlace.
Entonces se van a este enlace, este lo pueden copiar, cortar, copiar y pegar en la barra de direcciones. O aquí para seguirlo simplemente en el computador dan control y le hacen clic acá. Control sostenido y les aparece una manito. Si yo le quito el control, miren que no me aparece nada. Pero si hundo el control y me acerco, aparece una manito y dice control clic para seguir el vínculo. Entonces ahí entran a esa página y van a encontrar lo que es un corte arquitectónico. Lo mismo van a hacer acá, ¿sí? Van a seguir control y siguen o simplemente seleccionan el enlace, control C y lo pegan en su barra de direcciones. O sea, lo pegan acá, control V y llegarán a la página. Claro, al inicio de clase les hice más o menos un recorderis de cómo funcionaba la plataforma. En este momento la plataforma ya está habilitada para ustedes, pero yo no he publicado el anuncio para que ustedes puedan subir la evidencia. ¿Sí? Entonces, en este momento estoy en ese proceso, voy a hacerlo ahora más tarde. Cuando ya esté publicado, a su correo les va a llegar un mensaje indicándole que fue publicado el anuncio para que ustedes suban la tarea. Y yo les y yo por el WhatsApp también les indico que ya publiqué el anuncio para que ustedes puedan subir sus evidencias. ¿Listo? Sí, claro. Bueno, hay varias razones. Cuando uno hace un plano arquitectónico, muchas veces no le coloca el elemento estructural. ¿Por qué? Porque luego van a aparecer otros planos que son los planos estructurales de esa construcción. Esa es una razón. La otra es que el sistema constructivo que se haga en esa edificación puede que no corresponda a tener columnas. Hay sistemas constructivos que no llevan columnas. Por ejemplo, yo vivo en un edificio de 6 pisos y ese edificio no tiene columnas. Tiene otro sistema estructural que es diferente al de tener columnas. No por ello indica que es menos seguro o más seguro, no, es lo mismo. Lo que pasa es que hay varios sistemas constructivos que se pueden utilizar. Entonces, cuando hay varios sistemas constructivos, o sea, hay otro sistema constructivo diferente a la parte de columnas, entonces habrán planos específicos para ese sistema constructivo. Por ahora estamos viendo el proceso arquitectónico como tal. Cuando ya adelantemos un poco más el proceso de nuestro curso, vamos a entrar a lo que se llaman lo que son los planos estructurales. Entonces, los planos estructurales sí me van a mostrar a mí el sistema estructural en el cual fue diseñada una construcción. Entonces, ¿van a haber columnas o no van a haber columnas? Según el caso. En este caso, para estos planos que de pronto yo mostré como ejemplos, pues no están mostrando ningún tipo de elemento estructural que defina claramente allí. Pero por ahora no nos inquieta eso, nos inquieta es observar claramente qué es lo que estoy viendo en la planta arquitectónica como tal. Pero claro, planos con columnas van a encontrar por muchas partes. Señor, sí, sí. Eso, eso es lo que en cierta manera traté de hacerles comprender que un solo plano a mí no me da la información de todo el proyecto.
o sea, de toda la construcción. Un solo plano no me da a mí toda la información. Normalmente una construcción está con muchos planos, tiene muchos planos. Todos esos planos, todos esos planos me indican exactamente qué es lo que va a llevar esa construcción. Entonces, como dice nuestro compañero, pues van a aparecer un sinnúmero de planos. Y de hecho, miren que el curso está planteado para eso. Miren que el curso es arquitectónicos, urbanos, topográficos, de instalaciones técnicas, ojo. Por ejemplo, la sanitaria, la hidráulica, la eléctrica, pues vamos a entender todos esos planos. Y vamos a entender también los planos estructurales. O sea, es todo un proceso, ¿sí? Con un solo elemento que vamos a mirar, ya no nos está indicando. Ahí, por ejemplo, en los planos que yo mostré, solamente lo que nos está mostrando es los espacios arquitectónicos, no más. Eso es lo que yo entiendo dentro de ese plano, los espacios arquitectónicos. ¿Listo? Con mucho gusto. Bueno, sí, listo. Bueno, bueno, ¿alguna otra cosa? No, de todos modos, si la construcción lleva columnas, hay que representarlas en algún plano. Sí. Ese sistema se llama mampostería estructural, así se llama. Si quiere la consulta o los que quieran consultar, es un sistema constructivo estructural que se le denomina mampostería estructural. MAM, con M. M-M-M-A-M. No man, sino MAM. Mampostería estructural. Ese sistema es un sistema constructivo válido, que son las casas que normalmente las constructoras hacen, porque es más económico. Luego vemos algo de eso. ¿Listo? Bueno, con mucho gusto. Bueno, entonces, muchachos, damos ya por finalizada la clase. Espero hayan tenido la suficiente información con respecto a esto. De todos modos, estoy disponible en el chat para que cualquier duda que surja me lo pueden hacer llegar por intermedio del chat y estaré atento a responderles sus dudas.